La estación galáctica conquistada flotaba en la oscuridad del espacio como una flor de metal con 1000 pétalos. Naves de 200 especies diferentes entraban y salían por sus muelles de atraque. Criaturas extrañas recorrían sus pasillos. Algunas tenían escamas, otras tenían pelaje, algunas no tenían cuerpo, solo nubes flotantes de luz. Este era el centro de la civilización galáctica, donde las grandes potencias se reunían para hablar, comerciar y discutir. Marcus Cole, de pie ante la ventana de sus pequeños aposentos, observaba pasar una nave de guerra Velcari. Era enorme, fácilmente 10 veces más grande que cualquier nave humana. Su casco era negro y brillante como el caparazón de un escarabajo, y las armas sobresalían de todas sus superficies. Los Velcari eran una especie insectoide, y construían sus naves para que se parecieran a las criaturas de su mundo natal. Marcus tenía 53 años. Su cabello era gris en las sienes y arrugas le marcaban el rostro. Vestía un sencillo traje azul con el símbolo de la coalición terrestre en el pecho. Nada sofisticado, nada impresionante. Ese era el punto. La humanidad se había unido a los conquistados galácticos hacía solo 15 años. En términos galácticos, eran policías. La mayoría de las especies llevaban miles de años viajando entre estrellas. Algunas lo hacían desde hacía millones. Los humanos solo habían descubierto la velocidad de los viajes de la luz hacía 80 años. Para las antiguas civilizaciones de los conquistados, los humanos eran recién llegados, primitivos que apenas merecían la pena notar. Marcus lo prefería así. Sonó un timbre en su puerta. Su asistente, la teniente Sarah Chen, entró con una tableta en las manos. Era joven, inteligente y muy buena disimulando sus sentimientos. Eso era importante en este lugar. La recepción de bienvenida empieza en 1 hora. Embajador, dijo, la reina Velcari estará allí. Marcus asintió lentamente. Reina Cítara. He leído los archivos. 12.000 años de antigüedad. Gobernó su imperio durante los últimos 3.000. Conquistó 47 especies. No tiene en alta estima a nadie que no sea Velcari. Eso es decirlo suavemente, señor. Los Velcari consideran a todas las demás especies como criaturas inferiores. Solo se unieron a los conquistados porque era más útil que luchar contra todos a la vez. ¿Y qué piensan de los humanos? El rostro de Sara se tensó. Creen que somos insectos, señor, lo cual es curioso considerando su aspecto. Marcus se permitió una pequeña sonrisa. Bueno, vamos a conocer a la reina. El salón de recepción era enorme. Candelabros de cristal colgaban de un techo tan alto que desaparecía en la sombra. Cientos de alienígenas se mezclaban y hablaban. Sus traductores traducían sus palabras al lenguaje galáctico común. Los sirvientes se movían entre la multitud llevando bandejas de comida y bebida adecuadas para una docena de biologías diferentes. Marcus entró en silencio y se quedó cerca de los bordes de la sala. Observó, escuchó, aprendió. La delegación Velcari estaba de pie cerca del centro del salón. Eran altos, casi 2 metros, con exoesqueletos duros que brillaban morados y negros. Sus rostros tenían grandes ojos compuestos y mandíbulas que chasqueaban al hablar. Se movían con la confianza de los superdepredadores, y otras especies les daban espacio. La reina Cítara estaba sentada en una plataforma elevada, un trono portátil que sus sirvientes habían traído de su barco. Era más grande que los demás. Su carapaza estaba decorada con oro y gemas preciosas. Sus ojos recorrieron la habitación sin perderse nada. Cuando su mirada se posó en Marcus, se detuvo un instante antes de continuar. No vio interés en ella, ni curiosidad, solo la forma en que alguien miraría un mueble. Un noble Velcari se acercó a Marcus. Era joven para su especie, tal vez solo unos cientos de años, y se comportaba con la arrogancia de alguien a quien nunca le han dicho que no. «Eres el embajador humano», dijo el noble. No era una pregunta. «Soy Marcus Cole. Es un placer conocerte». El noble emitió un sonido que el traductor interpretó como risa. «Un placer. Sí, soy Lord Var. He sentido curiosidad por tu especie. Hemos oído cosas extrañas». «¿Qué tipo de cosas? ¿Que son débiles? ¿Que tienen cuerpos blandos que se rompen fácilmente? ¿Que solo viven unos pocos años antes de morir?» Crevar se acercó, con un chasquido en las mandíbulas, que se matan unos a otros en masa por razones que nadie comprende. Marcus mantuvo la calma. «Hemos tenido nuestros conflictos». «¿Conflictos?» Otra risa chasqueante. «Has estado viajando entre estrellas. Durante menos de un siglo, ya casi se han autodestruido 2 veces. Su especie es un caos apenas controlado.
Cómo han sobrevivido tanto tiempo es un misterio. Otros alienígenas se habían reunido para observar. Marcus podía sentir sus miradas sobre él. Algunos parecían divertidos, otros curiosos. Unos pocos parecían compasivos. Ninguno habló. Seguimos aprendiendo, dijo Marcus en voz baja. Por eso vinimos a los conquistados, para aprender especies más sabias que nosotros. Kretuar extendió la mano y le arrebató la tableta de las manos a Marcus. Esta cayó al suelo con un ruido metálico, y el sonido pareció muy fuerte en el repentino silencio. Deberían aprender cuál es su lugar. Humanos. Son invitados aquí, no se les tolera nada más. Recuérdenlo. Marcus se agachó y recogió la tableta. La revisó en busca de daños, no encontró ninguno y se enderezó. Gracias por el consejo, Lord Kretuar. Lo recordaré. El noble lo miró fijamente, claramente esperando algo más. Una pelea, tal vez, una respuesta airada, algo que justificara más humillación, pero Marcus simplemente permaneció allí, tranquilo y en silencio, esperando. Finalmente, Kretuar emitió un sonido de disgusto y se alejó. Los alienígenas que observaban comenzaron a hablar entre ellos. Algunos rieron. Marcus oyó la palabra débil en varios idiomas. Miró hacia el trono y vio a la reina Sitara observándolo. Su expresión era indescifrable, pero algo en su postura sugería diversión. Lo había visto todo. No había hecho nada. Marcus la miró a los ojos por un instante, luego apartó la mirada y se dirigió al borde de la sala. Sara lo esperaba allí, con los puños apretados a los costados. Era doloroso verlo, susurró. Se suponía que debía hacerlo. Lo siento. Marcus tomó un vaso de agua de una bandeja que pasaba. El Bel Curry quería ver cómo reaccionaríamos ante la provocación. Ahora saben que somos tranquilos. Somos educados. No nos defendemos. Tomó un sorbo. Que lo crean. Antes de que Sara pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar. Luces rojas destellaron en el techo. La música se detuvo y las conversaciones se apagaron. Una voz se escuchó por los altavoces de la estación hablando con el tono tranquilo de alguien que da una noticia terrible. Atención a todas las delegaciones. Hemos recibido una transmisión de emergencia del mundo colonial Belcari de CRE-7. La colonia está bajo ataque. Los atacantes han sido identificados. Una pausa. Cuando la voz volvió a hablar, temblaba. Es el hueco. El hueco ha regresado. La sala estalló en caos. Los alienígenas gritaron y corrieron. Algunos simplemente se quedaron paralizados, con rostros de puro terror. Marcus vio a la reina Sara levantarse de su trono, sus ojos compuestos abiertos con algo que nunca había esperado ver en un Belcari. Miedo. Se giró hacia Sara. Consígame todo lo que tenemos sobre el hueco. Todo. Señor, el hueco no se ha visto en 10.000 años. Se supone que es un mito. Ya no lo es. Marcus volvió a mirar el caos en el salón de recepción, y tengo el presentimiento de que las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. La gran sala de la asamblea era la sala más grande de la estación conquistada. Estaba construida como un anfiteatro con asientos que se elevaban en círculos alrededor de una plataforma central. 200 especies tenían asientos aquí, y hoy todos estaban llenos. El aire estaba cargado de miedo. Marcus se sentó en la sección humana, una pequeña área cerca del fondo. La delegación de la Tierra tenía solo 5 asientos. Los Belcari tenían 200. Eso te lo decía todo sobre cómo la galaxia veía a la humanidad. En la plataforma central, imágenes holográficas flotaban en el aire. Mostraban CR7, un mundo verde y azul que albergaba a 20 millones de colonos Belcari. También mostraban el hueco. Marcus estudió las imágenes cuidadosamente. Las naves huecas se veían mal. No estaban construidas como naves normales. Parecían haber sido cultivadas, no construidas, con superficies que se movían y cambiaban incluso mientras se las observaba. Algunas eran pequeñas, del tamaño de casas. Algunas eran enormes, más grandes que lunas. Todas irradiaban una sensación de maldad que le ponía los pelos de punta. El hueco fue visto por última vez hace 10.300 años. La oradora conquistada estaba diciendo que era una meheran, una especie que parecía pájaros altos y delgados con plumas plateadas. Su voz era firme, pero Marcus podía ver sus manos temblar. En ese tiempo, destruyeron la Séptima Federación Galáctica, consumiendo más de 400 mundos habitados. 17 carenado espacial. Las especies fueron completamente exterminadas. El hueco desapareció entonces en el espacio profundo.
Creímos que se habían ido para siempre. Al parecer, nos equivocamos, gritó alguien. El orador asintió. Hemos enviado 3 flotas para frenar su avance. Las 3 han sido destruidas. El hueco no negocia, no hace prisioneros. Consume todo a su paso, descomponiéndolo en materia prima para más naves, más soldados. Hizo una pausa. CR caerá en unos días. Necesitamos discutir nuestra respuesta. La reina Citara se levantó de su trono. Incluso aquí, incluso ahora, trajo su trono. Pero Marcus notó algo diferente en ella hoy. Sus movimientos eran rígidos. Su voz, al hablar, era controlada, de una manera que sugería un gran esfuerzo. El dominio Velcari solicita la ayuda de los conquistados. Dijo, no podemos enfrentarnos al hueco solos. Ninguna especie puede. Debemos unir nuestras fuerzas. El silencio siguió a sus palabras. Luego, lentamente, las demás delegaciones comenzaron a hablar. El colectivo Laura lamenta que nuestras flotas sean necesarias para defender nuestras propias fronteras. El Imperio Kryn no puede prescindir de ninguna nave en este momento. La conciencia de se le ofrece oraciones por las víctimas. Pero somos una especie pacífica y no participamos en guerras. Uno a uno, presentaron sus excusas. El miedo resonaba. Marcus se dio cuenta de que sonaba como diplomáticos buscando razones para no hacer nada. Las mandíbulas de Citara chocaron bruscamente. No se abandonarían después de 1000 años de alianza. El hueco no puede detenerse, dijo el embajador Lauraati sin rodeos. Era una criatura pesada, con antebrazos y piel gris. Todos los registros muestran lo mismo. Vienen, consumen, no dejan nada. La única estrategia de supervivencia es estar en otro lugar cuando lleguen. 20 millones de los míos viven en CR7. No pueden estar en otro lugar. Entonces, 20 millones de los tuyos morirán. Y si enviamos nuestras flotas para ayudarlos, nuestra gente también morirá. Los Lauraati extendieron las 4 manos. Es simple matemática. Marcus vio como la compostura de la reina Citara se quebraba un poco. Por primera vez, vio a la persona tras la corona. Era anciana, poderosa y orgullosa. Pero ahora mismo, ella también estaba desesperada. Su gente moría y nadie la ayudaría. Se puso de pie. El movimiento llamó la atención por lo inesperado. El embajador humano hablaba. Varios alienígenas rieron, pero Marcus bajó a la plataforma central de todos modos. Sus pasos resonaban en el repentino silencio. La tercera flota de la Tierra está estacionada en el borde exterior, dijo. Su voz era tranquila. 12 naves, 3000 combatientes. Podemos llegar a CR 7 de enero de 2014 horas. La risa comenzó de nuevo, esta vez más fuerte. 12 naves. Krebar, el noble que había humillado a Marcus en la recepción, se puso de pie en la sección Velcari. Contra la armada hueca, humano, hay miles de naves huecas en CR 7. Sus 12 naves no serían más que una pequeña molestia. Entonces no tienen nada que perder si nos dejan intentarlo. Nosotros tampoco tenemos nada que ganar. Marcus se giró para mirar directamente a la reina Citara. Su Majestad, mi gobierno me ha autorizado a ofrecer la ayuda de la tierra. No pedimos nada a cambio, ningún pago, ningún tratado, ninguna ventaja política. Simplemente queremos ayudar. Sara lo miró fijamente con esos grandes ojos compuestos. ¿Por qué? Su especie no nos debe nada. No hemos sido amables con ustedes. No, no lo han sido. Marcus se permitió una pequeña sonrisa. Pero no ayudamos a la gente porque hayan sido amables con nosotros. Ayudamos porque lo necesitan. Otro delegado se puso de pie. Una criatura alta y elegante, de piel azul y demasiadas articulaciones. Esto es una tontería. Embajador Cole, está enviando a su gente a morir. El hueco los destruirá en minutos. Tal vez, pero tal vez no. Marcus miró a su alrededor, encontrando todas las miradas que pudo. Todas las especies aquí presentes han decidido que el hueco es invencible, que huir es la única opción, que no tiene sentido luchar. Hizo una pausa. Los humanos nunca han sido muy buenos aceptando este tipo de cosas. Porque son jóvenes y estúpidos, dijo Ktvar. Porque somos jóvenes y testarudos, corrigió Marcus. Hay una diferencia. La reina Sara se levantó de su trono y bajó las escaleras hacia la plataforma central. Esto causó revuelo. Los monarcas Velcari no abandonaban sus tronos. No estaba hecho, pero ella caminó hasta que se paró frente a Marcus, elevándose sobre él, su sombra cubriendo su rostro.
¿De verdad crees que tus 12 naves pueden marcar la diferencia? Creo que pueden intentarlo y a veces eso basta. Sitara no dijo nada durante un largo instante. Luego hizo un gesto que el traductor no pudo interpretar. Algo que podría haber sido una risa Velcari o algo completamente distinto. Muy bien, embajador. Ve a CR7. Lucha tu batalla sin esperanza. Su voz se endureció. Pero cuando mueras, no esperes que los conquistados te recuerden. Marcus asintió. Estamos acostumbrados. Se dio la vuelta y salió de la cámara. Sara lo siguió al llegar al pasillo. Señor, esto es un suicidio. 12 naves contra miles. Probablemente. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Marcus siguió caminando porque alguien tiene que hacerlo. Porque si no, 20 millones de personas morirán sin que nadie intente salvarlas. La miró. Y porque los Velcari que conquistaron toda la galaxia creen saber de lo que son capaces los humanos. Creen que somos débiles. Creen que somos primitivos. Creen que somos débiles. Somos débiles, señor, comparados con la mayoría de las especies. Quizás por fuera. Llegaron a la bahía de Atraque donde esperaba su lanzadera. Marcus se detuvo y miró hacia atrás. ¿Por dónde habían venido? Ordene a la tercera flota. Dígale a la almirante Chen que los despierte. Despiértelos, señor. Ella sabrá lo que significa. Marcus subió a la lanzadera. La galaxia está a punto de aprender algo importante sobre la humanidad, teniente. Solo espero que sobrevivamos lo suficiente para ver sus caras. La lanzadera despegó, llevándolos hacia la flota que los esperaba y la batalla que lo cambiaría todo. La S Perseverance estaba en órbita sobre CR7, y Marcus Cole estaba de pie sobre ella. El puente miraba al infierno. El planeta ardía. Grandes nubes de humo se elevaban desde la superficie, donde habían aterrizado las fuerzas huecas. En el espacio, la flota enemiga se extendía por la oscuridad como un enjambre de insectos. Miles y miles de naves parecían latir con una vida terrible. El hueco no construía sus naves. Las creaban con la carne y el metal de los mundos que consumían. Almirante Chen, dijo Marcus en voz baja, informe. La almirante Wei Chen era una mujer menuda de cabello gris acero y ojos que habían visto demasiada muerte. Había comandado las flotas de la Tierra durante 30 años y nunca había perdido una batalla, pero tampoco se había enfrentado a algo así. La armada hueca es más grande de lo que sugería la inteligencia. Dijo que eran aproximadamente 4.000 naves de diversos tamaños. Han establecido superioridad aérea sobre el continente principal. Las fuerzas terrestres avanzan hacia la ciudad principal. Hizo una pausa. 18 millones de civiles están atrapados. Y nuestras fuerzas, 12 naves, 3.000 efectivos. Chen se permitió una leve sonrisa, lista y esperando. Alrededor del puente, la tripulación trabajaba en sus puestos con calma. Eficiencia. Conocían las probabilidades. De todos modos, todos se habían ofrecido como voluntarios. Eso era lo que los humanos no entendían. Se encaminarían hacia una muerte segura si creyeran que la causa era la correcta. La nave de observación conquistada mantiene su posición en el límite del sistema. La teniente Sara Chen informó. Están grabando todo. Bien. Marcus se giró hacia el almirante. Que vean. Despiértenos. La almirante Chen asintió y presionó un botón en su silla de mando. Su voz resonó en todas las naves de la flota. Todas las naves. Aquí la almirante Chen. Código de autorización Prometheus 77. Ejecuten la transición de combate completa. Muéstrenles quiénes somos realmente. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces, el San Perseverance comenzó a cambiar. Los paneles abrieron a lo largo del pasillo, revelando sistemas de armas que habían estado ocultos bajo un blindaje de aspecto inocente. El perfil de la nave cambió a medida que las secciones se reconfiguraban, transformándose de un crucero diplomático estándar en algo mucho más peligroso. En toda la flota, otras 11 naves hicieron lo mismo. En la nave de observación conquistada, los alienígenas miraban fijamente sus pantallas. En estado de shock, las naves humanas habían triplicado su arsenal. Sus señales de energía se habían multiplicado por 10. Se estaban activando sistemas que no deberían haber existido. Tecnologías que la humanidad había jurado no poseer. Señor, un oficial de la nave de observación, dijo con voz temblorosa, esas lecturas de energía son armas que podrían destrozar lunas. El comandante solo podía mirar fijamente. Nos mintieron todo este tiempo. Mintieron sobre lo que podían hacer.
De vuelta en la Perseverancia, Marcus observó la transformación con sombría satisfacción. Almirante, despliegue las fuerzas terrestres. Señor, todas las unidades de marines se preparan para el lanzamiento. En las bahías de lanzamiento, 3.000 soldados humanos subieron a cápsulas de desembarco. Llevaban armaduras servomotoras que los hacían más fuertes, rápidos y difíciles de matar. Llevaban armas capaces de cortar cualquier material conocido por la ciencia galáctica y en sus ojos ardía algo que el Hueco nunca antes había visto. Rabia. Rabia controlada, concentrada, armada. La furia de una especie que había pasado toda su existencia luchando por sobrevivir. Los humanos se habían matado entre sí desde antes de tener lenguaje. La guerra no era algo que hicieran, era algo que eran. Las cápsulas de desembarco despegaron, dirigiéndose hacia el planeta como estrellas fugaces. Marcus estaba en la primera oleada. Había insistido en ello a pesar de las protestas del almirante Chen. Un embajador no tenía nada que hacer en combate. Pero Marcus no era solo un embajador. Había servido 30 años en el ejército de la Tierra antes de dedicarse a la diplomacia. Había luchado en 3 conflictos interplanetarios. Sabía matar. La cápsula silbó a través de la atmósfera y se estrelló contra el suelo cerca del perímetro defensivo de la ciudad. Marcus abrió la escotilla de una patada y salió al caos. Drones huecos pululaban por todas partes. Eran criaturas de pesadilla, combinaciones de carne y metal que se movían a una velocidad terrible. Tenían 6 patas, múltiples garras y cabezas que no eran más que hileras de dientes diseñados para desgarrar. Tras ellos venían formas más grandes, construcciones del tamaño de edificios que escupían fuego y ácido. Los defensores Belcari morían. Sus armas apenas arañaban el hueco. Sus formaciones se desintegraban. Marcus vio soldados corriendo, gritando, siendo arrastrados y consumidos. Entonces llegaron los humanos. Un escuadrón de marines aterrizó junto a Marcus e inmediatamente abrió fuego. Sus armas no disparaban balas ni rayos de energía. Disparaban algo mucho peor. Proyectiles que desestabilizaban la materia a nivel molecular. Los drones huecos simplemente se desintegraban. Sus cuerpos se disolvían en polvo. «¡Fórmense sobre mí!», gritó Marcus, empujando hacia los refugios civiles. Avanzaron por las calles, una punta de lanza de destrucción. Fuerzas huecas se volvieron hacia ellos y murieron a cientos. Los soldados humanos se movían con una coordinación inhumana, cada uno sabiendo exactamente dónde estaban los demás, qué necesitaban, cómo apoyarlos. Esta no era la torpe lucha de los primitivos. Este era el arte perfeccionado de la violencia, desarrollado durante 200.000 años. Un oficial Belcari se tambaleó hacia Marcus, con su carapaza agrietada y goteando líquido. «¿Qué? ¿Qué son ustedes humanos?», dijo Marcus, disparando por encima de su hombro y lanzando 3 drones. «Lleven a su gente a los refugios. Los cubriremos». «Lo son. No son lo que pensábamos». «No». Marcus sonrió, y no fue una expresión amable. «No lo somos». Sobre ellos, la batalla espacial había comenzado. 12 naves humanas contra 4.000 naves huecas. Debería haber terminado en segundos. En cambio, se convirtió en algo que los observadores, conquistados, recordarían el resto de sus vidas. Las naves humanas no volaban como naves normales. Se movían de maneras que deberían haber sido imposibles, ejecutando giros y maniobras que habrían matado a cualquier tripulación que no estuviera protegida por tecnologías que los conquistados jamás habían visto. Disparaban armas que dejaban estelas de luz en la oscuridad. Cada disparo calculado con precisión para causar el máximo daño. Y no murieron cuando debían. Un enjambre hueco concentró el fuego sobre la S-Valor, superando sus escudos y destrozando su casco. La nave se oscureció, flotando muerta en el espacio. El hueco se dirigió a otros objetivos. 30 segundos después, la Valor volvió a la vida. Su casco se selló. Sus armas volvieron a funcionar y reanudó los disparos con la misma precisión letal que antes. En la nave de observación, el comandante finalmente recuperó la voz. «Eso es imposible. La tripulación debe estar muerta». La nave fue destruida. Su oficial de sensores levantó la vista, pálido y tembloroso. «Señor, no detecto ninguna señal de vida en esa nave ni en otras 4 de la flota». Tragó saliva con dificultad. «Están siendo controladas por máquinas». IA de combate. Los humanos construyeron sus naves para mantener. Luchando incluso cuando todos a bordo están muertos. El comandante se sentó pesadamente. ¿Qué clase de especie construye algo así?
Una que espera luchar hasta el último aliento, susurró el oficial, y sigue luchando de todos modos. En la superficie de CR7, Marcus Cole condujo a sus fuerzas a las profundidades de la ciudad. Estaban sufriendo bajas. Buenos soldados muriendo para salvar a quienes se habían burlado de ellos. Los habían ignorado, los habían tratado como seres inferiores. Ninguno dudó, ninguno se quejó. Eso era lo que la galaxia nunca entendió de los humanos. Podían odiar, podían guardar rencor, podían ser mezquinos, crueles y egoístas. Pero cuando vidas inocentes estaban en juego, cuando la causa era justa, marchaban al mismísimo infierno. Y el cielo ayudaba a todo lo que se interpusiera en su camino. Una sombra cayó sobre el campo de batalla. Marcus levantó la vista y sintió un frío que le atravesaba el pecho. El Primus hueco había llegado, descendiendo de la órbita como un dios que cae. Era enorme, una montaña de carne y metal retorcidos, y su presencia le oprimía la mente como un peso físico. Activó su canal de comunicación. Almirante Chen, necesito el protocolo Prometeo. Autorización completa. Una pausa, luego su voz firme como siempre. Confirmado. Embajador, protocolo Prometeo, enganchándose. Que Dios nos perdone por lo que construimos. Marcus observó la pesadilla que descendía hacia él y apretó su arma con más fuerza. Lo dudo, almirante, pero hagamos que valga la pena. El protocolo Prometeo era el secreto más oscuro de la humanidad. Cuando los humanos se aventuraron por primera vez en el espacio, encontraron un universo mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Ruinas antiguas de civilizaciones muertas. Evidencia de eventos de extinción que habían aniquilado galaxias enteras. Susurros de amenazas tan terribles que las especies habían elegido el suicidio en lugar de enfrentarlas. Entonces, la humanidad hizo lo que siempre había hecho. Se preparó para lo peor. En lo profundo de instalaciones ocultas en una docena de mundos, científicos e ingenieros construyeron armas que nunca deberían haber existido. Rompeplanetas que podrían destrozar continentes. Nanoenjambres que podrían devorar cualquier material. Misiles relativistas que portaban la fuerza de estrellas moribundas. Tecnologías de último recurso, selladas tras códigos y protocolos, que jamás se usarían a menos que la extinción misma llamara a la puerta. El hueco había llamado. A lo largo de la flota, naves que habían quedado inutilizadas volvieron a la vida con un nuevo propósito. Sus tripulaciones humanas estaban muertas o moribundas, pero eso no importaba. La IA de combate tomó el control. Frías mentes mecánicas que no sentían miedo ni reconocían la retirada. Guiaron las naves con perfecta precisión, sacrificándose en intercambios calculados que le costaron caro al hueco. En el planeta, los arsenales de Prometeo se abrieron. Los marines que habían estado luchando con armas estándar desplegaron repentinamente sistemas que hicieron que los observadores Velarya enmudecieran de horror. Los soldados dispararon rifles que descompusieron la materia a nivel atómico, dejando solo aire vacío donde antes se alzaban los drones huecos. Otros liberaron enjambres de máquinas microscópicas que se hundieron en la carne enemiga y la disolvieron desde dentro. Otros lanzaron ataques orbitales que perforaron formaciones huecas, convirtiendo a cientos de enemigos en cráteres en segundos. El hueco, por primera vez en 10.000 años, estaba perdiendo, pero no estaban derrotados. Y ahora su comandante había venido a lidiar personalmente con esta inesperada amenaza. El Primus aterrizó en la plaza central de la ciudad. Su impacto sacudió los edificios hasta sus cimientos. Era enorme, una criatura indescriptible, mitad máquina, mitad carne y mitad algo más antiguo que ambos. Su cuerpo estaba cubierto por los restos absorbidos de las especies que había consumido. Rostros, extremidades y órganos se fusionaban en su forma como trofeos. Y podía pensar, podía hablar, podía penetrar en las mentes y aplastarlas con el peso de su antigua conciencia. Marcus Cole estaba frente a él, solo. Sus soldados habían querido acompañarlo, pero les había ordenado que retrocedieran. Esta no era una lucha que se pudiera ganar con armas. El Primus sondeaba su mente, buscando debilidades, preparándose para quebrantarlo como había quebrantado a innumerables personas a lo largo de su larga existencia. Le habló directamente a sus pensamientos, su voz como una piedra de moler. Tú eres él, líder, el que trajo a estas criaturas aquí. Soy yo, dijo Marcus en voz alta. Hablar lo ayudó a concentrarse, lo ayudó a resistir la presión en su mente. Tu especie es desconocida para nosotros. Luchas bien, pero no puedes ganar. Nada puede contra el hueco. Entonces,
¿Por qué estás aquí? Si somos tan insignificantes, ¿por qué bajaste personalmente? El Primeus se movió. Un movimiento que de alguna manera transmitía molestia, curiosidad. Deseo entender qué eres antes de consumirte. Entonces déjame mostrarte. Marcus bajó sus defensas mentales, no en rendición, sino en desafío. Abrió su mente al Primus y le permitió ver lo que los humanos realmente eran. El Primus se sumergió en sus recuerdos, esperando encontrar lo mismo que había encontrado en todas las demás especies. Miedo, desesperación, la debilidad fundamental que hacía que la vida orgánica fuera tan fácil de romper. En cambio, encontró algo completamente diferente. Vio las edades de hielo cuando los humanos habían sobrevivido a temperaturas que deberían haberlos matado envolviéndose en las pieles de animales muertos y negándose a morir. Vio las plagas que arrasaron sus poblaciones, matando millones, y a los supervivientes que simplemente enterraron a los muertos y siguieron adelante. Vio las guerras interminables, conflictos que duraron generaciones y derramaron océanos de sangre. Vio Hiroshima, Nagasaki, ciudades reducidas a cenizas en un instante por armas que los humanos construyeron para matarse entre sí. Vio la crisis climática cuando los humanos casi destruyeron su propio mundo por codicia e imprudencia, y luego se recuperaron del abismo con una voluntad obstinada. Vio 200.000 años de sufrimiento, de pérdida, de eventos casi extintos que habrían quebrado cualquier especie cuerda. Y vio que los humanos seguían aquí. Seguían luchando, seguían negándose a aceptar la posibilidad de la derrota. El Primus retrocedió. ¿Qué eres? Marcus sonrió, y no había nada de amistoso en ello. Somos supervivientes. Eso es todo lo que hemos sido. Eso es todo lo que sabemos ser. Se opuso a la presencia mental de Primus, sin intentar expulsarlo, sino obligándolo a seguir observando, a ver más. ¿Crees que das miedo? Consumes mundos. Has destruido civilizaciones. Eso es impresionante. Su sonrisa se ensanchó. Pero nos hemos estado destruyendo desde antes de tener escritura. Inventamos el asesinato. Inventamos la tortura. Inventamos el genocidio. Cada horror que puedas imaginar, nos lo hicimos el uno al otro primero. El Primus intentó retirarse, pero Marcus resistió. Su terquedad humana se convirtió en un arma de pura voluntad. Has pasado 10.000 años siendo el monstruo que todos temen, la fuerza imparable, el final inevitable. Dio un paso adelante hacia la montaña de carne y metal que podría aplastarlo con un pensamiento. Pero hemos pasado toda nuestra existencia mirando al abismo. ¿Y sabes qué? El abismo se cansó de mirar atrás. He consumido miles de especies. Tengo eneis que duraron millones de años. ¿Y cuántos de ellos lucharon contra ti? ¿De verdad te combatieron? ¿Cuántos de ellos, al ver la extinción, se negaron? ¿Cuántos estaban dispuestos a quemarlo todo, incluso a sí mismos, solo para hacerte daño? El Primus guardó silencio. Eso pensé. Marcus levantó su dispositivo de comunicación. Almirante Chen, dispare los misiles Prometheus. Apunten a la frecuencia de mando del Primus. Señor, esos misiles están dentro de la ciudad. El radio de explosión. Lo sé. Dispárelos de todos modos. Una pausa. Entonces yo. Señor, Dios esté con usted. Muy por encima del S. Perseverance lanzó 2 misiles. Eran pequeños, no más grandes que un brazo humano, pero tenían suficiente poder destructivo para arrasar montañas. Se deslizaron por la atmósfera, apuntando directamente al Primus. La antigua criatura intentó moverse, intentó escapar, pero Marcus se abalanzó y se aferró a su forma. Sus manos se hundieron en carne que ardía como ácido, pero se aferró. Querías entender qué son los humanos. Jadeo de dolor. Aquí tienes la respuesta. Somos la especie que te aferrará y arderá contigo si eso es lo que hace falta para ganar. El Primus gritó, un sonido que resonó en el espacio físico y mental. Estás loco. Probablemente, pero somos efectivos. Los misiles impactaron. La explosión fue cegadora. Una esfera de destrucción que vaporizó todo en un radio de 100 metros. El Primus chilló mientras la forma se desgarró cuando la conciencia que había aterrorizado la galaxia durante 10 milenios se interrumpió y dispersó. Cuando la luz se desvaneció, la plaza central era un cráter. El Primus había desaparecido, reducido a trozos de materia muerta esparcidos por las ruinas. Y en el centro del cráter, imposiblemente vivo, yacía Marcus Cole. Su armadura había recibido lo peor de la explosión. Su cuerpo estaba roto, quemado, apenas funcionaba,
pero respiraba. Su corazón latía. Y cuando los primeros médicos humanos llegaron hasta él, abrió los ojos y habló. Avisen a la flota. Háganlos retroceder. A todos. No se detengan hasta que estén corriendo. Sobre el planeta, la flota hueca había sentido morir a su amo. Por primera vez en su existencia, conocieron el miedo. Y cuando las naves humanas intensificaron su ataque, los antiguos terrores de la galaxia hicieron algo que nunca antes habían hecho. Se retiraron. La batalla de CR7 había terminado. 18 millones de Belcari habían sobrevivido, y la galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Había pasado una semana desde la batalla de CR7. Marcus Cole se encontraba a la entrada de la gran sala de la asamblea, luciendo su uniforme de embajador por primera vez desde su recuperación. La tecnología médica de los conquistados había curado su cuerpo más rápido que la medicina humana, pero las cicatrices persistían. Quemaduras cubrían el lado izquierdo de su rostro y cuello. Su mano izquierda era una prótesis, la original se había vaporizado en la explosión. Caminaba con una ligera cojera que nunca sanaría del todo. No le importaba. Las cicatrices eran la prueba de que había sobrevivido. La teniente Sarachen caminaba a su lado. Ella también había luchado en la superficie, liderando un escuadrón que defendió un centro de refugiados contra 3 oleadas de atacantes huecos. Había recibido una medalla al valor. No había dormido bien desde entonces. Todos los conquistados están ahí dentro, dijo en voz baja. Todas las delegaciones llevan 3 horas esperando. Que esperen un poco más. Les hará bien. Señor, con todo respeto, los asustó. A todos. Las grabaciones de la batalla se han visto miles de millones de veces en toda la galaxia. Todos vieron lo que hicimos, de lo que somos capaces. Marcus se detuvo en la puerta. Bien, señor. La mitad de los conquistados ahora cree que somos monstruos peligrosos. La otra mitad cree que estamos locos. Ambas mitades tienen razón. La miró y, a pesar de sus heridas, había calidez en sus ojos. Pero monstruos y locos salvaron 18 millones de vidas la semana pasada. Eso tiene que contar para algo. Empujó las puertas y entró en la cámara. El silencio era absoluto. 200 especies, miles de delegados, y ninguno de ellos emitió un sonido mientras Marcus Cole caminaba por el pasillo central hacia la plataforma. Se movía lentamente, en parte por sus heridas y en parte porque quería que lo vieran, que vieran cómo era un humano después de caminar sobre el fuego. La delegación de la Tierra había recibido nuevos asientos, notó. Ya no estaban en la esquina trasera. Estaban en primera fila, en una sección que previamente había estado vacía. Era un cambio significativo en el estatus que indicaba la conquista de los asientos. Alguien había decidido que la humanidad se había ganado un lugar mejor. Marcus no se sentó. En cambio, caminó hacia la plataforma central y se giró para encarar a la asamblea. Sé por qué están todos aquí, dijo. Su voz era áspera por las quemaduras que se curaban en su garganta, pero se escuchó con claridad a través de la cámara. ¿Quieren saber qué pasó en CR7? ¿Quieren saber cuáles eran esas armas? ¿Quieren saber por qué les ocultamos nuestras capacidades? Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. La respuesta es simple. No confiábamos en ustedes. Y después de cómo nos trataron, después de la burla, el desdén y el desprecio, ¿pueden decir honestamente que nos equivocamos? Nadie habló. Nadie pudo discutir. La humanidad ha aprendido duras lecciones a lo largo de nuestra historia. Hemos aprendido que mostrar fuerza invita al ataque, que revelar tus armas te convierte en un objetivo, que el universo no es amable con quienes no pueden defenderse. Extendió las manos, una sola carne y un solo metal. Así que nos escondimos. Nos hicimos los débiles. Esperamos a ver qué clase de vecinos teníamos. ¿Y qué aprendieron? La voz provenía de la sección Belcari. La reina Satara se levantó de su trono. Y, a diferencia de antes, no habló con desprecio. Ella habló con algo que podría haber sido respeto. Aprendimos que tienes miedo. Marcus dijo simplemente, todos ustedes han construido esta conquista con la idea de que hay amenazas demasiado grandes para combatirlas. Que a veces la única opción es huir. Que sobrevivir significa saber cuándo rendirse. Negó con la cabeza lentamente. Los humanos no pensamos así. No podemos. Toda nuestra existencia ha sido una lucha contra adversidades insalvables. Eras glaciales que deberían habernos congelado. Enfermedades que deberían habernos matado. Guerras que deberían habernos destruido.
Y sí, amenazas de más allá de las estrellas que la mayoría de las especies considerarían imparables. Miró a Satara directamente. Nos preguntaste por qué ayudamos. ¿Por qué nos lanzamos a una batalla que no pudimos ganar por personas que solo nos habían mostrado desprecio? La respuesta es que no elegimos a quien salvar basándonos en si lo merece o no. Salvamos a las personas porque necesitan ser salvadas. Eso es todo. Basta. Satara guardó silencio un largo rato. Entonces hizo algo que provocó un murmullo por toda la cámara. Bajó de su trono y bajó al suelo. Era la segunda vez que lo hacía, y al verla moverse, Marcus comprendió lo que le había costado. Los monarcas Belcari no descendían, no se rebajaban. Iba en contra de todas las creencias de su cultura. Lo estaba haciendo de todos modos. Caminó hasta que se detuvo frente a Marcus, elevándose sobre él, como en su primer encuentro. Pero esta vez no había desprecio en su actitud, ni diversión, solo un profundo y solemne reconocimiento. Embajador Cole, dijo formalmente, Marcus de la Tierra, hace una semana usted y su gente vinieron a CR7. Vinieron sabiendo que probablemente morirían. Vinieron por personas que los habían tratado como seres inferiores. Vinieron porque era lo correcto. Respiró hondo. 4.000 humanos lucharon en esa batalla. 600 regresaron. El resto murió defendiendo un mundo que no era suyo, protegiendo a personas que no habían hecho nada para merecer su sacrificio. Su voz se volvió áspera. He gobernado el dominio Belcari durante 3.000 años. He visto imperios surgir y caer. He presenciado coraje y cobardía a partes iguales, pero nunca he visto nada como lo que su especie hizo por la mía. Bajó la cabeza y luego hizo una reverencia. La cámara estalló. Los alienígenas gritaron conmocionados, incrédulos y confundidos. Los nobles Belcari se levantaron de sus asientos, con las mandíbulas crujiendo agitadamente. Un monarca Belcari inclinarse ante alguien, y mucho menos ante un humano, era impensable. Violaba todas las tradiciones, todas las costumbres, todas las reglas que su sociedad consideraba sagradas. Satara sostuvo el arco, ignorando el caos que la rodeaba. Los llamamos primitivos, dijo, con su voz penetrante por encima del ruido. Los llamamos débiles. Nos burlamos de sus cortas vidas y sus cuerpos blandos. Creíamos entender lo que eras. Se enderezó y miró a Marcus a los ojos. Éramos unos necios. Tu gente nos enseñó lo que significa realmente la fuerza. No es crueldad, no es conquista, no es dominio. Se llevó una mano con garras al pecho. Es la disposición al sacrificio, a resistir cuando todos los demás huyen, a arder por extraños, a morir por personas que nunca has conocido. Marcus se quedó inmóvil, sintiendo el peso del momento a su alrededor. Esto era por lo que habían luchado. No por poder, ni por respeto, ni por venganza por cada insulto y humillación que habían sufrido. Solo esto, la oportunidad de mostrarle a la galaxia lo que la humanidad podía ser. Extendió la mano, el gesto humano de igualdad y paz. No queremos su sumisión, majestad. Nunca la quisimos. Su voz era suave ahora, la aspereza suavizada por la emoción. Solo queremos estar a su lado, a todos ustedes, como compañeros, como aliados, como amigos. Satara miró su mano un largo momento. Luego extendió su propia mano con garras y la tomó. Entonces eso es lo que haremos. Al otro lado de la cámara, los delegados comenzaron a levantarse. Una a una, las especies que habían despreciado a la humanidad se habían burlado de ella, la habían tratado como simples animales inteligentes, se levantaron de sus asientos. No eran aplausos, era algo más profundo. Era reconocimiento. Los conquistados, por primera vez en su milenaria historia, permanecieron unidos. Marcus contempló el mar de rostros alienígenas, la galaxia que finalmente había visto lo que los humanos realmente eran. Ni conquistadores, ni destructores, ni el caos. Engendraron monstruos que su sangrienta historia podría haber sugerido. Supervivientes, protectores, los que se mantendrían firmes cuando todos los demás huyeran. Pensó en los amigos que había perdido en CRE-7. Los soldados que habían muerto tan lejos de casa, luchando por personas que nunca les habían dado una razón para preocuparse. Esperaba que pudieran verlo. Esperaba que supieran que valía la pena. El hueco regresará, le dijo en voz baja a Satara para que solo ella pudiera oírlo. Esto fue solo el principio. Lo sé, respondió ella, pero ahora los enfrentaremos juntos. Marcus asintió al unísono. Fuera de la estación,
Las estrellas ardían frías y brillantes, llenas de maravillas y horrores que la galaxia aún no había descubierto. El hueco seguía ahí fuera, cobrando fuerza, preparándose para la guerra que se avecinaba. Y otras amenazas acechaban en la oscuridad. Antiguos males que habían dormido durante milenios. Pero la humanidad estaría lista. Siempre lo estaba. Y Dios ayudaba a cualquier amenaza que amenazara a la gente bajo su protección. Porque la galaxia finalmente había aprendido de lo que los humanos eran capaces, de lo que sacrificarían